para nosotros el cambio climático no es una teoría, de verdad es una realidad. Hemos notado las temperaturas han aumentado y esto hace de que cambie nuestra forma de vida. La selva respira con dificultad. Los glaciares se derriten. Los páramos se secan y en las ciudades escasea el agua. Colombia tiene una cita clave con el clima. Esto es NS 3.0, la promesa climática. Bienvenidas y bienvenidos al podcast NS 3.0, la promesa climática. La crisis climática no es abstracta, está en los cultivos perdidos, en los ríos secos, en los territorios que se transforman. El cambio climático no nos afecta igual a todas y a todos. Mientras en las ciudades sentimos calor o la escasez del agua, en los territorios rurales las comunidades enfrentan sequías, pérdida de cultivos, contaminación en los ríos y amenazas a su seguridad. Son las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas quienes viven los impactos más duros de esta crisis ambiental, aunque sean las que menos han contribuido a la contaminación en el mundo. Por eso cuando hablamos de la NS, de esta promesa climática en Colombia, no hablamos solo de metas ambientales, hablamos de derechos humanos, del derecho a un ambiente sano, del derecho al agua, a la alimentación y sobre todo al territorio y a una vida digna. Por eso estamos hoy aquí en este podcast de NS 3.0 con Luz Adriana Ipía. Luz Adriana, bienvenida, un gusto tenerte en este espacio de la Asociación Ambiente y Sociedad. Y bueno, pues cuéntanos, sabemos que eres una líder muy destacada, que has trabajado incansablemente desde el Caquetá por tu territorio, pero cuéntanos un poquito más tú misma, ¿no? Como quién eres, de dónde vienes y cómo es ese lugar en el que has luchado por tantos años para defender el territorio. Bueno, como lo decía, mi nombre es Luz Adriana Ipía, representante legal de la Asociación de Mujeres Gestoras de Vida y Paz del corregimiento de Santana Ramos del municipio de Puerto Rico, departamento del Caquetá. Nuestro corregimiento, a pesar de que ha sido muy vulnerado, por este corregimiento nació el departamento del Caquetá y adicional a eso, nuestro rol empezó empoderando a las mujeres, ya que es un corregimiento abandonado, disperso, lejos. La mujer no tenía mucho empoderamiento dentro del territorio, pero empezamos como a la gobernanza y a que nosotras las mujeres tuviéramos ese aporte y tuviéramos ese reconocimiento, no solo como mujeres, como la mamá, la que apoya a su esposo y que es parte fundamental del hogar, sino que se empoderara a tener participación activa en los diferentes procesos. Uh-huh. De ahí surge, en cabeza de la profesora Zenaida Bastidas, Adela Bastidas y Alejandra Real, buscar otra opción que dentro de nuestro territorio no fuéramos enfocados en las mismas políticas públicas que tenían nuestros hombres, sino buscar alternativas para la gobernanza económica. Es de allí que encontramos el medio ambiente. Empezamos con maticas, decían en nuestro territorio. Y fuimos encontrando y nos dimos cuenta de que estaban las políticas públicas ambientales. Y a su vez, desde el 2018, nos creamos como lineamiento importante para nuestro territorio manejar no solo el lineamiento ambiental local, sino regional y a su vez empoderarnos para participar en las diferentes políticas ambientales que tiene nuestro municipio y nuestro departamento. Uh-huh. Eso estamos haciendo. Luz Adriana, digamos que te me estás adelantando un poquito como a eso que han desarrollado como en lo concreto desde los lineamientos, desde la normatividad, pero hablemos un poquito de la zona en la que tú estás. Digamos ambientalmente, ¿por qué es importante ese corregimiento del Caquetá? Es una zona amazónica, entonces hablemos un poquito de lo que significa ese territorio en términos ambientales para el país y, bueno, por supuesto para el mundo porque hace parte de la Amazonía. Sí, claro. Nuestro corregimiento está ubicado entre límites del Huila y el Caquetá. Uh-huh. Empezando, tenemos el último parque más joven, el Parque Nacional Regional Miraflores y Picachos. Estamos en la zona de amortiguamiento, 25 veredas, 1.800 personas, más o menos un promedio de 600 familias y a su vez más o menos entre 700 fincas, por decirlo así, donde tenemos fincas
desde los 1800 metros sobre el nivel del mar hasta los 900, es decir, manejamos una productividad tanto ambiental como productiva de todos los pisos térmicos. Pero comenzando con este tema que nos atrae hoy, que es el cambio climático y la conservación, desde que hacemos desde territorio, lo hemos hecho con conocimientos empíricos, con conocimientos hacia la conservación, con la protección interna de nuestro territorio, de nuestros campesinos, porque a pesar de que estamos en zona de amortiguamiento del Parque Regional Miraflores Picachos, que es uno de los parques importantes porque es la conexión entre el sur de Colombia, el piedemonte amazónico, la región andina y subiendo hasta llegar acá a la parte de Cundinamarca. Como hacia el Sumapaz, me imagino. El Sumapaz, sí, claro, es muy importante. Pero también es muy importante esta zona de Santana Ramos como corregimiento y como parque, zonas de parque, porque es el corredor o el camino, llamamos nosotros, del jaguar, que él hace su tránsito para poder conservar y que su raza no tenga, como decimos, que se empiecen a parear entre familias. Por eso es muy importante conservarlo, porque si conservamos ese corredor, estamos conservando la continuidad de la danta de monte, el oso de anteojos, la biodiversidad, la flora, la fauna. Y otro contexto importante que tenemos en nuestro territorio es que el 60.1% de este parque está totalmente no tocado por el hombre, y lo poquito que se había hecho ya está en restauración pasiva, demostrado y articulado con la entidad ambiental que hay en nuestro territorio, que es Corpo Amazonia. Y también se hicieron algunas investigaciones y nuestro territorio aporta demasiada importancia para el cambio climático, para las políticas ambientales del territorio, no solo del departamento, sino a nivel nacional, porque está una investigación, todavía no salió el resultado, de que podríamos haber encontrado en nuestro territorio otra nueva orquídea, nueva de especie para Colombia, y eso hace que aumente la interacción de la importancia de los corredores ambientales en Colombia. Luz Adriana, me decías que estratégicamente, digamos, en términos ambientales, tu territorio es muy importante, digamos, a nivel Colombia, pero también a nivel incluso Latinoamérica, por lo que hablas, por ejemplo, de especies importantes como el jaguar. Pero precisamente, ¿cómo han visto que el cambio climático ha transformado esta zona tan importante? Para nosotros el cambio climático no es una teoría, de verdad es una realidad. Nosotros hemos visto la transformación en nuestro territorio, a pesar de que algunos campesinos y compañeros de mi territorio dicen, pero es que a eso hay un poco de matas, la verdad es esa. Pero sí hemos notado, primero, que Santana Ramos, a pesar de que conserva esa cantidad de montañas, esa cantidad de biodiversidad, hemos sentido de que sí nos ha afectado. Primero, han aumentado las temperaturas. Contamos con 5 afluentes muy importantes que son afluentes del río Guayas, que es el río San Pablo, que es donde más hemos notado la disminución del cauce. Hemos notado las temperaturas han aumentado y esto hace de que cambie nuestra forma de vida. Nosotros manejamos la productividad mucho con lo que le llamamos las cabañuelas, que de acuerdo a los primeros 12 días del año, así mismo iba a ser los 12 meses del año. Y resulta que ya no, ya las lluvias son más fuertes, esas lluvias fuertes hacen remociones en masa, cuando hay calentamiento, los pastizales, los terrenos donde más antes había ganado y había productividad ganadera, ha disminuido. Nosotros, por la disposición, manejamos solo muy pocos monocultivos, pero estamos haciendo la transformación que más adelante le estaría contando, y esa producción ha disminuido. En Santana Ramos es productora de café y el año pasado y este año tuvimos una cosa impresionante sobre las heladas, cosa que no se veía antes. También la transformación del ganado. El ganado estaba saliendo con muy buen peso en 18 meses sin necesidad de utilizar químicos, algunas vitaminas. Ahorita se están demorando. Y algunos ganaderos han empezado a utilizar esa ayuda química porque vemos la deficiencia, que los pastos ya no tienen los mismos nutrientes.
las enfermedades. Nosotros decíamos que era más fácil que nos muriéramos de envidia que de una enfermedad en nuestro territorio. Están llegando epidemias. Para nosotros no nos afectó la pandemia, así como mucho en las ciudades, pero sí la sentimos porque nunca se había visto unas enfermedades tan severas y tan presentes, porque los niños, nosotros es normal mojarnos, luego ya llegar y seguir nuestros oficios y secarnos, y no pasaba. Las gripas han aumentado. Enfermedades en los animales, por lo menos nosotros no manejamos especies menores en cantidad, pero sí para la producción menor. Y han llegado enfermedades que decía una vecina. Sí, nuevas. Es que en mi patio esta mañana me levanté y habían 5 tiesas cuando nunca pasaba eso. Ay, no. Entonces sí vemos de que el cambio climático, el cambio climático sí nos afecta. Uh-huh. A menor proporción, a menor escala, pero sí sentimos el cambio. El cambio climático nos afecta a todas y a todos. Incluso, digamos, en términos de estudios científicos, se ha dicho que el cambio climático afecta principalmente a las comunidades afrodescendientes, a las indígenas y a las campesinas. Y precisamente aquí entra un tema clave que es lo que nos convoca hoy, y es la NS 3.0. Es esa promesa climática que Colombia le prometió al mundo y que todos los países también tienen como sus metas propias de cara al Acuerdo de París para evitar que la temperatura pues siga aumentando. Pero en ese sentido quería preguntarte, digamos, Colombia está en este momento en esa actualización, estamos en la 2.0, en unas metas iniciales, en unas metas que pues todavía estamos viendo cuál es el nivel de cumplimiento de Colombia en ese sentido. Y ahora ya tenemos que presentar de cara a la COP30 en Belém do Pará, en Brasil, pues la 3.0, la más actualizada, cuál es la nueva ambición de Colombia en términos ambientales. Este proceso es muy importante para el país, pero creemos, pues por lo menos desde Ambiente y Sociedad, que allí es clave la participación de las comunidades de procesos claves como el que tú estás liderando. ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿Cómo has sentido que la ANS ha llegado directamente a tu territorio y cómo ha sido la participación de ustedes también como comunidades? Sí, mira que es irónico. Es irónico porque hablamos muy bonito. Colombia es experto en crear políticas públicas. Somos un ejemplo a nivel nacional e internacional en la protección y crear medidas de protección. Pero desafortunadamente, no desmeritando el trabajo que han hecho esos profesionales, sin desmeritar su inteligencia, sin desmeritar todo el conocimiento técnico, pero es eso. Conocimiento técnico. Nosotras, las organizaciones de base, tantos afro como indígenas y campesinos y campesinas de nuestros territorios, que históricamente hemos conservado el medio ambiente, que hemos hecho prácticas reales de conservación, porque esas montañas allá que tenemos, ese parque no se ha conservado porque lo ha hecho una entidad pública o porque se fue creado. Claro, fue creado y nombrado con una política pública, pero de ahí no ha pasado. Pero se pudo crear gracias a lo que nosotros empíricamente y desde nuestros conocimientos y desde esa gana de conservar lo propio, solo lo vemos nosotros. Inclusive el NDS, con todo el perdón que se merecen y con toda la actitud, y vuelvo y repito, no ofendiendo su inteligencia, nosotros no hemos participado. Hemos sido escuchados, pero no hemos sido ni convocados a la mesa donde de verdad se toman decisiones. Y no solo nosotros, las mujeres y campesinos de territorios de zonas con áreas protegidas, sino los afros, nuestros compañeros indígenas que históricamente han conservado sus territorios. Entonces, se ha convertido esto más en un proyecto técnico, en un documento técnico, que en acciones reales. Suena no muy reclamante, pero sí real, y es el sentir de nosotras las comunidades de que somos solamente escuchadas. Agradecemos en este gobierno que nos hayan convocado, pero acciones reales que se vayan enfocados en necesidades reales de territorio no las hemos encontrado, y que estos papeles son como más añadiduras, como más de demostrar. Pero es que no es solo demostrar un documento, es demostrar acciones reales en compañía, y que nuestras voces no solo sean escuchadas, sino que sean puestas en práctica, porque tenemos todo el argumento para sentar a exigir, porque le hemos demostrado al Estado
que esas montañas se las hemos conservado. Y no solo al gobierno, sino a todas las entidades ambientales mundialmente, que es un trabajo arduo, que inclusive a veces es como un contraatacarnos a nosotros mismos porque dejamos de producir para conservar. Es una lucha entre poderes de conocimiento y poderes adquisitivos de los grandes terratenientes, porque en los grandes terratenientes que el ANLA, Ministerio de Medio Ambiente y muchas corporaciones le dan permiso para explotar la tierra, ellos no tienen ningún enfoque ni lineamientos ambientales para retribuir a esa deforestación que están haciendo en territorio. Y nosotros somos señalados como los grandes deforestadores, pero dentro de nuestros territorios hemos empezado con las zonas de reserva forestal. Estamos practicando las restauraciones productivas, estamos haciendo restauraciones pasivas, pero eso no nos lo reconocen. Y es muy bonito y que nos tomen una foto y que nos digan, chévere, venga, cuéntenos, pero nosotros necesitamos que en este último documento 3.0 no solo estén nuestras voces, sino que estén acciones reales que se puedan acoplar y unirnos y articular esos conocimientos ancestrales de campesinos, afros e indígenas que le estamos demostrando y le hemos demostrado al mundo de que nosotros sí tenemos acciones reales dentro de nuestro conocimiento empírico y saberes ancestrales. Precisamente, Adriana, tú hablas de la participación y claro, no la participación en la que solo se escuche a la gente, sino que sea realmente incidente. Y en ese sentido, ¿ustedes qué han llegado o qué le proponen directamente al gobierno para que la ANS refleje las necesidades concretas de las comunidades y de los territorios? Mira, yo creo que una de las situaciones importantes que a nosotros como comunidades nos han servido es crear las mesas de diálogo. Pero unas mesas de diálogo concretas con actividades reales. No es como sentarnos a tomar un tinto, sino sentarnos a que esas ideas y esas actividades reales que podemos demostrar que son tangibles, visibles, sean, ¿por qué no aplicarlas a nivel nacional? Recolectar esos saberes que históricamente le dan resultado a la protección. Entonces, ¿qué hay? Que estos nos sentemos, organicemos un plan y que esto también tenga un plan de ejecución, porque aquí somos mucho de crear, más no de ejecutar. Eso sería una propuesta. Otra propuesta que creo que es muy importante es que a las áreas protegidas se les active un plan de ejecución para el desarrollo de las actividades en territorio. Y también a aquellas comunidades que están demostrando, que están protegiendo al medio ambiente, también se le active un plan de ejecución. Porque no solo las áreas protegidas como parques, como zonas de reserva, sino que también hay comunidades indígenas y afro que no apenas están creando esos planes de desarrollo, pero que sean apoyadas y desafortunadamente es con ideas concretas. Si hay un proyecto, que ese proyecto sea ejecutado con las organizaciones de base. También es muy importante que se cree un comité veedor para que todo este documento 3.0, con su planificación, con su adjudicación y también con su ejecución, tenga un comité mixto, no solamente de nosotros, sino un comité mixto que podríamos involucrar desde entidades internacionales hasta las comunidades de base para hacer un seguimiento durante este proceso. Porque es muy triste que pasó ya el 2.0 y la verdad fue más como ideas, propuestas, dialoguemos. Se vio poco. Se vio poco y desafortunadamente tenía propuestas muy interesantes, pero no se vio en la ejecución. Nos sentimos nosotros, las comunidades de base, tanto indígenas, afros y campesinos, que nos están dejando solos. Ese trabajo que hablamos muy bonito en las COP, que nuestro presidente, nuestras ministras van a otros países, pero pensaría que no debería ir una ministra, deberíamos ir nosotros, porque nosotros somos los que sabemos cómo trabajamos. Que esos reconocimientos no se los llevará el Ministerio de Medio Ambiente. Desafortunadamente el Ministerio es una entidad de creación y verificación de que esto que necesitan las comunidades se realice, pero no. Y que los reconocimientos se los lleven los verdaderos, los campesinos, afros e indígenas que hemos conservado el medio ambiente históricamente y les hemos demostrado no solo a Colombia sino al mundo que uniéndonos, articulando, podemos conseguir muchas cosas. Y la última propuesta
creería que es muy importante que las entidades ambientales y las diferentes agendas ambientales se unifiquen, se articulen, porque hemos visto y hemos notado, y nosotros que buscamos ayuda, encontramos que la agenda de la biodiversidad va por un lado, la agenda de cambio climático va por otro, las políticas públicas ambientales nacionales van por otro lado, y así sucesivamente. Y cuando nosotros los campesinos y campesinas, indígenas y afros salimos a buscar porque nos sentimos solos, entonces el uno le tira la pelota al otro y parecimos como la pelota de ping-pong. Vamos y venimos, pero si queremos tener bajarle a esos niveles de calentamiento global, si queremos seguir conservando la biodiversidad, seguir siendo reconocidos nacional e internacionalmente, ambientalmente, unámonos, articulemos, y yo creo que esto podríamos hacer un trabajo maravilloso porque podemos notarlo. No sé si habrá como esa oportunidad de contar. En mi territorio era una lucha de poderes entre hombres y mujeres, hasta que un día dijimos, listo, ¿qué tanto usted tiene para aportar como en los lineamientos de mujer ambiental y qué tanto nosotros tenemos para aportarle a ustedes, los hombres productivos, desde el contexto económico? Nos sentamos, nos dijimos nuestras verdades y gracias a eso hoy estamos haciendo restauración pasiva, estamos, como le comentaba, estamos implementando con ayuda de otras entidades que hemos buscado y hemos encontrado su apoyo, restauración agroforestal, y sobre todo estamos tratando de investigar qué más tenemos en nuestro territorio. Entonces yo creo que una apuesta muy importante es unirnos y articular, independientemente sea una entidad pública, sea una fundación, unámonos porque todos estamos buscando el mismo camino y la misma solución para esa necesidad que hoy se nos presenta. Bueno, pues ahí está, ¿no? De los escritorios, de las ciudades, ir directamente a los territorios, escuchar a las comunidades y no solo escucharlas, sino buscar cómo se implementa realmente esas propuestas que ya están surgiendo, que ya están adelantando las comunidades en los diferentes territorios en Colombia. Luz Adriana Hipía, integrante o representante más bien legal de la Asociación de Mujeres Gestoras de Vida y Paz de Santana Ramos, qué gusto tenerte aquí en este podcast NS 3.0 y bueno, vamos a ver cómo nos va de cara a la COP30 con la presentación del documento de la NS 3.0. Muchas gracias. Agradecerle a Ambiente y Sociedad, también agradecerle a las políticas públicas de este gobierno, de que por primera vez nos sacaron con espejito, decimos nosotros, y que nos han escuchado. Creo que vamos por buen camino, pero nos falta un poquito. Pero lo importante es que empezamos a caminar juntos. Gracias.